Señor Jesús, no quiero quitarte del trono en mi vida. Establece tu trono en mi corazón. Pon tu trono en el centro de mi ser. Señor Jesús, te doy la preeminencia en mi ser y en mi vida hoy, aún ahora mismo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. El programa de hoy es el tercer estudio vida en el que analizaremos a este hombre maligno que pronto se manifestará en la escena mundial, el Anticristo. El título del mensaje de hoy es La bestia que sale del mar, parte 3. Y con nosotros está Eric Romero. Saludos, Eric. Me gozo de estar aquí. Eric, muchos de los detalles en el libro de Apocalipsis acerca del Anticristo se revelan en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Así que le pedimos a los que deseen entender este tema que lean y estudien el libro de Daniel y sobre todo las visiones que él tuvo, porque son cruciales para comprender quién es el Anticristo. Aún el mismo Señor Jesús se refirió al libro de Daniel en Mateo 24 cuando habló respecto a este hombre de iniquidad. Bueno, comencemos pues el estudio vida con Witness Lee. Now we have to see what he will do. Ahora tenemos que ver qué es lo que el anticristo hará. He will, number one, oppose God. Número 1, él se opondrá a Dios. Number two, he will Número 2, persecute él perseguirá all a God's people. todo el pueblo de Dios, que son los judíos, como también los cristianos que estén en la tierra. Él será una persona muy inteligente y muy hábil, y será tan poderoso que aún se atreverá, porque tendrá el poder de tocar los cuerpos celestes. En su apariencia será muy fuerte, muy feroz, muy atractivo. Bueno, al menos tenemos que saber esto. ¿Y saben por qué? Debido a que ya estamos en los últimos días, muy cerca del tiempo cuando Él se aparezca. Y además, debemos saberlo para poder identificarlo, para que podamos decir, oh, ese es el Anticristo, es Él. A mí no me atraerá, yo sé quién es Él. Así que tengan mucho cuidado. Pero alabado sea el Señor que no estamos en tinieblas. Sí tenemos la luz de la profecía. Nosotros sabemos qué tipo de persona será el Anticristo. Y cuando venga, lo podremos identificar. Podremos decir, ese es Él. Conocer a Cristo es lo más importante hoy en día. Pero también tenemos que conocer al Anticristo. Él es la cuarta bestia, Él es el cuerno pequeño, Él es el príncipe y Él es el rey del norte. Y ahora veremos que también es como una bestia que no se puede nombrar, porque esa bestia tiene las características de todas las bestias anteriores. Apocalipsis dice que su boca era como boca de león. El león fue caracterizado por su boca devoradora. Fue un símbolo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia.
Esta bestia, el anticristo, será la totalidad de las potencias malignas del mundo que han existido a lo largo de la historia. Y dado que es como las otras tres bestias, también tendrá las características de ellas, como se menciona en Daniel 7, del 4 al 7. El anticristo tendrá las características de Alejandro el Magno, de Darío y Nabucodonosor. Aunque será semejante a un leopardo, sus pies serán como de oso y su boca como de león. Las características de todas las bestias salvajes se concentrarán en esta sola persona y la constituirán una bestia que lo tendrá todo. Por consiguiente, será el producto final de todas las potencias mundiales. Si uno estudia la historia universal, verá que Nabucodonosor devoraba a los pueblos, Darío los pisoteaba y Alejandro Magno se movía velozmente, apoderándose de imperios completos en corto tiempo. Además, Alejandro era extremadamente cruel. Todas estas características tipifican los diversos rasgos del anticristo, quien será indudablemente un personaje extraordinario. Es semejante a un leopardo, pero sus pies son como de oso, y su boca es como de león. ¿Es este un leopardo, oso o león? Es una bestia que incluye a todas las bestias. Nosotros tenemos un Cristo todo inclusivo, y el anticristo será una bestia toda inclusiva. Será la totalidad de todas las bestias salvajes, pues tendrá las características de todas ellas. Bueno, Eric, hemos visto en términos generales los atributos del anticristo, quien será muy poderoso y atraerá a muchas personas a sí mismo. Y Apocalipsis 13 lo compara con bestias como el leopardo, el león y el oso. Por tal razón, no debe sorprendernos cuando él aparezca. El hermano Lee mencionó que ya estamos en los tiempos finales y que se acerca la venida de Cristo. Así que, como creyentes que amamos al Señor y que queremos ser sus vencedores y la novia que los trae de regreso, debemos conocer y discernir las características del anticristo. Cuando Él se manifieste, será una persona muy atractiva, muy poderosa, una persona intelectualmente brillante. Pero además, algo que vemos de Apocalipsis 13 y que lo confirma Daniel 7, es que esta persona será la suma total de todos los poderes malignos de la historia humana. Apocalipsis 13:2 dice: La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto nos muestra que el anticristo será poderoso y a la vez maligno. Es muy interesante ver que en Mateo 4, cuando el diablo tentó al Señor Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Claro que Jesús lo derrotó diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no aceptó la oferta de Satanás, pero el anticristo sí la aceptará y recibe de Satanás todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La bestia, el anticristo, es semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Según Daniel 7, el leopardo, caracterizado por su velocidad y crueldad, representa a Alejandro Magno y el imperio greco-macedonio. Alejandro Magno era como un leopardo, veloz en sus movimientos y muy cruel. Y los pies de esta bestia son como de oso. El oso, caracterizado por sus garras destructoras, simboliza la monarquía medo-persa. El anticristo tendrá garras destructoras y además tendrá boca como de león, una boca devoradora. El león fue un símbolo del imperio babilónico y de su líder, Nabucodonosor.
Esto muestra que el anticristo es una bestia que incluye a todas las potencias malignas en la historia humana. El Cristo que tenemos en nosotros es un Cristo todo inclusivo, lo cual significa que todos los elementos positivos de su persona y de su obra están incluidos en él. Pero aquí en Apocalipsis 13 vemos una bestia que también es todo inclusiva, en el sentido negativo y maligno, pues el anticristo será la corporificación de Satanás, así como Jesucristo es la corporificación de Dios. Al final, en la última guerra, la batalla de Armagedón, Cristo, la corporificación de Dios, peleará contra el anticristo, la corporificación de Satanás, y lo derrotará. Amén. Tanto la bestia como el falso profeta serán muy convincentes, y ellos serán capaces de hacer toda clase de señales y milagros. Incluso duplicarán los prodigios que han hecho hombres piadosos en la Biblia. Si estamos prestando atención a los prodigios y milagros y nos concentramos en ellos, no sabremos discernir quién es real y quién es falso. Ahora iremos de la bestia presentada en Apocalipsis 13 a 2 de Tesalonicenses, donde veremos otra descripción de esta misma persona, el anticristo, o sea, el hombre de iniquidad, quien la Biblia también llama el hijo de perdición, el inicuo. ¿Qué tal si leemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4, 7, 8 y 9, para tener un entendimiento muy claro de lo que estamos hablando? Dice así la Escritura: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, proclamándose Dios. Y los versículos del 7 al 9 dicen así: Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero solo hasta que aquel que lo retiene ahora sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, y destruirá con la manifestación de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira. Vayamos entonces a nuestro estudio vida de hoy. El anticristo también será el hombre de pecado, como dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 10. Cuando el apóstol Pablo escribió 2 de Tesalonicenses, sin duda estaba asombrado por este hombre de pecado, que lo conocía por el libro de Daniel. Los capítulos 8 y 11 de Daniel nos dicen que el anticristo se exaltará por encima de todos los dioses y se proclamará Dios. Lo que Pablo dijo en cuanto a esto en 2 de Tesalonicenses, sin duda alguna, debe referirse también al libro de Daniel. Este hombre de pecado es descrito como el inicuo en 2:8 de 2 de Tesalonicenses. El anticristo será una persona sin principios. El mundo entero hoy en día va rumbo a la iniquidad, la carencia total de ley. Por todas partes predomina la iniquidad. La Biblia llama al anticristo el inicuo, porque él será el representante de la iniquidad, la totalidad misma de la iniquidad. El anticristo, el hombre de pecado, también es descrito como el hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses 2:3. Será hijo de perdición y perecerá de una forma terrible, debido a que estará lleno de pecado e iniquidad. Él será derrotado por el Cordero, aprehendido y lanzado vivo al lago de fuego. Por lo tanto, en este corto pasaje, Pablo nos da 3 títulos del anticristo: el hombre de pecado, el inicuo y el hijo de perdición. Eric,
¿Podría usted comentar sobre este pasaje de Segunda de Tesalonicenses y estos 3 nombres del anticristo? Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 10, nos muestra que el anticristo es el hombre de pecado, el inicuo, y también el hijo de perdición. Este nombre, el inicuo, o el hombre de iniquidad, tiene mucho significado, porque primera de Juan 3, 4 dice que el pecado es iniquidad. ¿Qué es el pecado? Una buena definición, conforme a primera de Juan capítulo 3, versículo 4, es que el pecado es infracción de la ley, y eso es iniquidad. El anticristo es una persona llena de iniquidad, una persona de pecado. Ahora bien, para nosotros los creyentes, este pecado, esta iniquidad, es que quitamos a Dios del trono. Todos los cristianos hemos entronizado a Cristo como Señor en nuestros corazones, pero al pecar, quitamos a Dios del trono y nos ponemos a nosotros mismos allí. Pecamos cuando hacemos nuestras propias decisiones, pues nos sentamos en el trono, llegamos a ser el dueño de nuestras vidas y así nos rebelamos contra Dios. La razón por la cual digo esto es que en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7, dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya opera en la sociedad humana. Hay un misterio de iniquidad que está operando en la sociedad humana. Al leer y escuchar las noticias en los periódicos y en la televisión, vemos las cosas terribles que está haciendo la gente. La inmundicia, la fornicación, la idolatría, la violencia. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Es un misterio. ¿Y qué clase de misterio? Es un misterio satánico. Es el misterio de la iniquidad que opera en la sociedad humana, en la cual las personas no quieren que Jesús sea el Señor. No desean que Dios reine en ellos y que los gobierne. No aceptan la autoridad de Dios. Las personas quieren ellos mismos estar en el trono y quieren gobernar sus propias vidas y hacer lo que les dé la gana. Es lo mismo que hizo el diablo en Isaías 14. En otras palabras, hay una voluntad satánica que se opone a la voluntad de Dios. El anticristo estará en esta línea y finalmente se sentará en el templo de Dios y dirá, yo soy Dios, tienen que adorarme a mí. El anticristo es absolutamente uno con Satanás. Lo que está sucediendo es que el misterio de la iniquidad opera más y más en la sociedad humana, hasta que al final surge este hombre de pecado, el inicuo, quien completamente quita a Dios del trono y pone su imagen en el templo para que todo el mundo lo adore. Pero en 1 de Timoteo 3:16 vemos otro misterio, el misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la carne. Nosotros los cristianos debemos permitir que el misterio de la piedad opere en nosotros. Debemos velar y orar, diciéndole al Señor, Señor Jesús, no quiero estar en el trono. No quiero que el misterio de la iniquidad opere en mí. Al contrario, quiero que el misterio de la piedad opere en mí. Señor Jesús, quiero que tú me llenes, que tú me gobiernes, que tú estés en el trono de mi corazón. Señor Jesús, quiero estar bajo tu señorío en cada área de mi vida. Amén. De esta manera, el misterio de la piedad operará en nosotros. Y finalmente, el misterio de la piedad derrotará al misterio de la iniquidad. Aleluya. No hay duda, Eric, que el apóstol Pablo tenía en mente el libro de Daniel cuando escribió este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde describe que el anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y quita a Dios del trono y llega a ser entonces este hombre de iniquidad. Es muy cierto
que es un paralelo con lo que se ve en Daniel y también con lo que Juan escribió. Así que entonces tenemos estas tres perspectivas: lo que escribe Pablo en 2 de Tesalonicenses, Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece? Esto es muy claro e impresionante. Daniel, Pablo y Juan hablaron lo mismo, pero desde distintos ángulos y en distintos tiempos. Y estos tres amaron al Señor, y los cielos les fueron abiertos para mostrarnos qué sucedería en los días finales y cuáles serían las características del anticristo, la misma corporificación de Satanás. Bueno, Eric, al concluir entonces nuestro programa, ¿qué le diría usted a los radioyentes para que nos aseguremos de no ser engañados por el anticristo? Yo diría que como creyentes, cada día debemos orar: Señor Jesús, no quiero quitarte del trono en mi vida. Establece tu trono en mi corazón. Pon tu trono en el centro de mi ser. Señor Jesús, te doy la preeminencia en mi ser y en mi vida hoy, aún ahora mismo. Señor Jesús, te doy el primer lugar en mi vida. Debemos poner en práctica esta oración cada día. Y también debemos buscar y amar al Señor Jesús mismo, quien es nuestro esposo. Jesucristo es nuestro primer amor. Él es nuestro gozo. No estamos aquí buscando señales o prodigios o milagros, sino que buscamos la persona de Cristo. No debemos buscar lo que Él hace, sino amar su persona, amarlo por lo que Él es. Finalmente, quisiera mencionar que cuando el Señor regrese con los vencedores, Él destruirá al anticristo con el aliento de su boca. También Apocalipsis 19 nos dice que este aliento es su palabra que mata. Si nosotros queremos que la iniquidad en nosotros muera, tenemos que leer la Biblia cada día con mucha oración. Si prestamos atención a estos detalles, seremos salvos del principio operativo del anticristo y seremos preparados para ser la novia de Cristo a su regreso. Muchísimas gracias, Eric. Esta fue una muy buena conclusión. Así que esperamos tenerle muy pronto de nuevo aquí en el programa. Gracias. Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.